Desconocía cuándo había alcanzado este punto específico. Todo inició con una simple charla, un intercambio informal de palabras. Pero ahora me hallaba en una circunstancia que jamás hubiera previsto, ni en mis pensamientos más sombríos. Intentaba descifrar la razón detrás de mis acciones, pero mis manos temblorosas revelaban mi incertidumbre. La voz firme y confiada de mi suegro me envolvió en un mar de sentimientos que nublaban mi mente. «Oh, no, suegro, estoy completamente perdido en esta situación», susurré mientras notaba cómo las palabras no lograban salir de mi boca. No se trataba de una petición desesperada, ni siquiera de una pregunta. Más bien era una admisión de mi confusión, un último intento de mantener la cordura antes de sucumbir a la oscuridad. No obstante, él no mostraba señales de preocuparse por mi inquietud. Me observó con la serenidad perturbadora que siempre le había causado envidia, y con una voz que parecía surgir desde lo más profundo de su ser, contestó: «Existen situaciones que es preferible no conocer, ya que en ocasiones nos frenan y nos impiden seguir nuestros deseos. Anhelas esto, y yo, por encima de todos, deseo lo mismo con gran intensidad». La expresión en sus ojos combinaba resolución con un misterio indescifrable, provocándome una sensación de desnudez y vulnerabilidad. Parecía capaz de vislumbrar más allá de mi apariencia, adentrándose en los rincones más íntimos de mis anhelos, aquellos que aún no había identificado por completo. Fue entonces cuando me percaté de que ya no había marcha atrás. En sus miradas descubrí una especie de conformidad, un compromiso de que, sin importar qué ocurriera, estaba listo para acompañarme hasta el desenlace de esta situación tan inusual. Desde donde me encontraba, logré divisar lo que él me ofrecía, provocando que me costara tragar saliva. Con la garganta reseca y el latido del corazón resonando en mis oídos, empecé a deshacerme poco a poco de todo lo que me impedía avanzar. Cada vez que me liberaba de una carga, sentía que avanzaba más, acercándose un paso más a lo inevitable. Después de asegurarme de que la puerta estaba cerrada correctamente, susurré con cautela, intentando retrasar lo inevitable. «Puse 2 cerraduras por si acaso», contestó con tanta firmeza que me estremecí. Con todo listo y sin posibilidad de huir, me resultaba imposible contenerme. Al pensar para mis adentros, me dije que finalmente había hallado lo que estaba buscando. Una expresión que se repetía en mi cabeza como un mantra, una excusa, un esfuerzo por acallar esa vocecita que advertía que algo no estaba bien, que algo terrible estaba por ocurrir. Sin embargo, su presencia era evidente. Me miraba fijamente, aguardando con gran ansiedad. Su anhelo era tan intenso que parecía tangible, casi al alcance en el ambiente. Empecé a desabotonar mi blusa con las manos temblorosas, cuando de repente el timbre de la casa resonó, rompiendo la tensión en el aire de forma abrupta. El ruido no cesaba. Era angustioso, como si alguien estuviera clamando por ayuda al otro lado de la puerta. El encantamiento se deshizo, lo que previamente había perdido. Lo restablecí rápidamente, con los nervios a flor de piel, mientras me encaminaba hacia la entrada. Al entrar por la puerta, me topé con la esposa del hermano de mi esposo, mi concuñada. Se encontraba ansiosa, casi temblando. Sus dedos se enredaban, y le costaba hablar. La inquietud en su rostro me causó escalofríos. Interrogué sobre lo sucedido, mas no obtuve contestación. Permaneció inmóvil en la entrada, observando el interior de la vivienda con una mirada sorprendida. Sentía cómo mi corazón golpeaba con intensidad, una combinación de temor y asombro. Decidí contactar a mi suegro con la ilusión de que él pudiera abordar la situación de manera más efectiva que yo. Salió deprisa y con determinación. Agitó a su nuera con decisión en un intento por calmarla. «Quiero saber qué sucede», expresó con una voz llena de inquietud,
pero también de una firmeza que parecía controlar el miedo. Con esfuerzo consiguió expresar que recién tuvieron un problema y se llevaron a su esposo a la estación de policía. La expresión facial de mi suegro se volvió rígida, aunque su contestación resultó inesperadamente tranquila. «Vamos, cálmate. No es tan grave», manifestó su determinación al afirmar que encontrarían una solución a la situación, al tiempo que se abrochaba la chaqueta con firmeza. Antes de acompañarla, me dedicó una mirada final que transmitía tanto una advertencia como una promesa, sugiriendo que lo que había iniciado entre nosotros apenas estaba en sus inicios y lejos de concluir. Permanecí en ese lugar, en el centro de la habitación, con el corazón aún palpitando fuertemente y una sensación de hueco en el estómago. Las palabras de mi suegro seguían sonando en mi cabeza. Hay ciertos secretos que es preferible no descubrir. Ahora me cuestiono qué habría ocurrido si la campana no hubiera interrumpido el curso de los acontecimientos. Sin embargo, lo que más me atemorizaba era la idea de que, en el fondo, aún ansiaba encontrar la verdad. Por lo tanto, mantente atento para descubrir el desenlace de la situación. Todo se originó en la celebración del cumpleaños de mi íntima amiga. Los globos se desplazaban con delicadeza en el aire, las luces destellaban en colores cálidos y la música invadía todos los rincones del salón. Desde el comienzo, todo lucía en orden, en armonía, como si la noche estuviera predestinada a ser ideal. La amiga que estaba siendo celebrada desbordaba alegría, y yo, como su íntima compañera, me sentía sumamente contenta de poder disfrutar de esa ocasión junto a ella y a mi esposo, quien me había asegurado una noche memorable. Al llegar, él agarró mi mano, entrelazando sus dedos con los míos, y me dijo suavemente: «Amor, entiendo lo importante que es esta noche para ti. Deseo que puedas disfrutar sin tener que preocuparte. Por lo tanto, me encargaré de todo. En caso de que me pierdas de vista, no te inquietes. Me aseguraré de que todo esté en orden». Las palabras que pronunció calaron hondo en mi ser, haciéndome sentir agradecida por contar con un compañero tan atento a mi lado. Jamás pensé que esas palabras, tan llenas de ternura en ese instante, terminarían siendo el inicio de una deslealtad. La noche transcurría velozmente, las carcajadas inundaban el ambiente, y me adentré en charlas con antiguos compañeros. Sin embargo, en medio del bullicio, comencé a percatarme de que mi esposo no estaba presente. Me decía a mí misma que no debía preocuparme, ya que él estaba cumpliendo su compromiso de atender cada aspecto con cuidado. No obstante, una preocupación empezó a surgir en mi ser, una incertidumbre que no conseguía despejar. Mientras hablaba con una amiga, un chico se aproximó para invitarme a bailar. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al estar lista para aceptar la propuesta. En ese momento percibí un tacto delicado en mi hombro. La hermana menor de la festejada era una joven discreta, con la que apenas había tenido trato. La mirada mostraba una auténtica inquietud, y sus expresiones me dejaron totalmente desconcertado. «Ven, debo conversar contigo sobre un asunto sumamente delicado». Me sentí perturbado por la seriedad de su actitud. Le cuestioné sobre lo que sucedía, notando cómo se me enroscaba el estómago. En voz baja, me dijo que era algo que no podía mencionar en ese lugar. Aseguró que lo hacía porque consideraba que yo era una persona amable y no merecía estar involucrada en aquello. Con un gesto de acuerdo, moví la cabeza despacio, sin entender del todo lo que quería decir. La seguí mientras se alejaba del grupo, guiándome por un pasillo que nos llevaba a una parte más solitaria de la casa. Cada vez que avanzaba, la ansiedad iba en aumento dentro de mí. El contraste entre la tranquilidad del pasillo y la animación de la celebración era notable, mientras escuchaba el sonido repetitivo de nuestros pasos, resonando como un tambor en mis oídos. Frente a una puerta, a una distancia de aproximadamente 10 metros,
Nos detuvimos. La joven indicó con un gesto sutil. Antes de retirarse velozmente, mencionó: «Es allí», dejándome sola frente a la puerta que estaba cerrada. Avancé con cautela, procurando no generar sonido alguno. Desde adentro, empecé a percibir sonidos. Uno de ellos claramente reconocible: la voz de mi íntima amiga. Incliné mi cuerpo suavemente, acercando mi oreja a la puerta con el fin de captar los sonidos con mayor claridad. Las palabras que oí me obligaron a retroceder, como si un impacto invisible me hubiera golpeado en el corazón. Oh, vaya, querido, eres realmente atrevido, ¿verdad? Haciéndolo conmigo en mi celebración y con tu esposa tan cerca, murmuraba mi amiga entre risitas. Mi corazón palpitaba con intensidad y noté que me costaba respirar. La voz de mi esposo contestó con anhelo: «Es algo que he deseado hacer durante mucho tiempo». No tengo idea de lo que sucede, pero siento algo encendiéndose dentro de mí. Y en este momento, en este lugar, experimento una sensación que me eleva y me hace sentir en la cúspide del mundo. De repente, mi cabeza se llenó de confusión. Me costaba asimilar lo que mis oídos captaban. Tenía el deseo de distanciarme, de separarme de ese sitio. Sin embargo, mis pies parecían estar adheridos al suelo, sin poder desplazarse. «No logro discernir qué rumiar», prosiguió mi compañera. «¿Qué devenir me aguarda al optar por compartir mi existencia con otro ser?» «¿Estás considerando convivir con alguien?», inquirió mi esposo, entreverando desconcierto y celos en su tono. «¿Y yo qué?». «Pues», contestó ella con un matiz casi lúdico, «ya posees una vida establecida, y hasta ahora no he percibido un compromiso real de tu parte hacia nuestra relación. Si dispones de dos opciones, ¿por qué no puedo tener mi propia elección?». Aquellas palabras marcaron un antes y un después. Una intensa furia recorría mis venas, mientras la indignación crecía en mi interior. Sin dudarlo, di un fuerte empujón a la puerta, pero ésta no se abrió como esperaba. Llena de desesperación, empecé a golpearla mientras pronunciaba sus nombres con una voz que apenas lograba identificar como propia. Ante la ausencia de respuesta, mis ojos inquietos se exploraron en busca de algo, cualquier elemento que pudiera eliminar esa separación entre ellos y yo. En ese momento divisé un tiesto en una esquina próxima, el cual estaba decorado con flores que, en ese instante, parecían estar marchitándose frente a mí. Golpeé con fuerza la puerta, sintiendo la ira arder en mi interior. El estruendo del vidrio que se rompió resonó en mis oídos como un grito liberador, permitiéndome finalmente vislumbrar el interior de la habitación. Allí estaban, enredados en su traición, sin poder ocultar su engaño, rodeados por la traición más despiadada que nunca hubiera esperado. Mis ojos se llenaron de lágrimas que surgieron sin cesar. Sin embargo, mi enojo no disminuyó. Experimentaba un profundo dolor, una sensación de devastación, y cada pulsación de mi corazón traía consigo una angustia insoportable. La sorpresa captó la mirada de cada persona en la residencia, y enseguida los susurros y las miradas se dirigieron hacia la situación que acababa de provocar. En medio de ese desorden fue cuando se presentó mi suegro. Con sorpresa y ansiedad en su mirada, se aproximó hacia donde yo estaba. Me abrazó intentando calmar la tormenta en mi interior. Las palabras de él, a pesar de ser delicadas, fluían en mi mente como un remedio amargo. «Calma, no tiene sentido», susurró, y su tono cómplice y comprensivo empezó a plantar en mi mente una idea que nunca antes hubiera considerado. En aquella noche, mientras todos se esforzaban por arreglar la celebración en medio del caos, algo en mi interior empezó a transformarse. Aún impactada por la deslealtad que presenció, mi mente comenzó a contemplar algo inimaginable. ¿Cómo afrontaría lo que acababa de descubrir? ¿De qué manera podría aliviar el sufrimiento que me causaron? Además,
Me pregunto cómo podría responder de forma que mi impacto sea tan significativo como la huella que tenía en mi corazón. En los días posteriores, la presencia de mi suegro empezó a rondar mis pensamientos. Antes veía su presencia como algo lejano y serio, pero ahora la percibe como una oportunidad, una entrada hacia algo vedado y misterioso. Los sentimientos de enojo y vergüenza se mezclaron con una fascinación desconocida para ella. La forma en que se expresaba, su modo de observarme con una combinación de melancolía y empatía, encendieron en mí un sentimiento que no podía, o tal vez no deseaba, extinguir. Busqué eso, quizás sin darme cuenta al principio, en instantes de estar solo, cuando la casa estaba en calma y el recuerdo de esa noche parecía querer dominarme. Él, siempre pendiente, siempre listo, empezó a contestar a esa llamada con una pasión que me cautivó por completo. Al principio, sus expresiones eran cautelosas, pero con el tiempo se volvieron más cercanas y confidenciales. No pude contenerme, y me vi atrapado en esa dinámica arriesgada, permitiendo que la pasión y el anhelo de revancha se fusionaran en una combinación devastadora que pronto estalló. Opté por estar junto a él, mi suegro, motivada por la necesidad de restaurar un poco del dolor que mi esposo me había infligido, como una forma de reequilibrar la situación en medio de mi sufrimiento. Sin embargo, al llevar a cabo esa acción, terminé convirtiéndome en una versión aún más desagradable que la suya. Mientras él me fue infiel con una aftiga, yo transgredí los límites más sagrados, cruzando una frontera que jamás podré revertir. Mi esposo optó por una amistad, mientras que yo me incliné por alguien que se suponía fuera inalcanzable. Al llegar a la estación de policía y encontrarme con mi esposo y mi amiga juntos, sentí como si un cuchillo me atravesara el corazón lentamente y con crueldad. El marido, con esa expresión familiar que ya reconocía, sujetaba la mano de su esposa, y en su rostro no se veía ni rastro de arrepentimiento. La mezcla de dolor y furia reprimida bullía en mi interior. Sin embargo, en ese instante, era necesario mantener el control emocional, contener las palabras y aguardar. El padre de mi pareja, con su rostro siempre tranquilo, permaneció en silencio mientras un miembro de la autoridad nos detallaba lo sucedido. El hijo había causado daños al vehículo de alguien más en un momento de enojo descontrolado. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, aunque los perjuicios materiales eran importantes. Sin titubear, mi suegro solucionó todo con la misma serenidad con la que afrontaba cualquier circunstancia. Rubricó documentos, efectuó llamadas y solventó finalmente todos los perjuicios, como si se tratara simplemente de otra jornada rutinaria en su existencia. Al abandonar el lugar, el ambiente nocturno se sentía espeso, casi pegajoso. Durante el trayecto de regreso a casa con mi suegro al volante, reinaba un silencio insoportable dentro del vehículo. Por el contrario, mi cabeza era un torbellino de ideas sin control. Al final, no pude evitarlo, y expresé con pesar que desearía que la situación que viví pudiera resolverse con recursos económicos. Suegro, es positivo que su hijo haya tenido la fortuna de no resultar herido en el día de hoy. Noté cómo me observaba, mostrando una combinación de inquietud y otro sentimiento indefinido que no pude reconocer. Mientras el vehículo se desplazaba por las calles poco iluminadas, él tomó suavemente un mechón de cabello que caía sobre mi rostro. Con voz serena, pero decidida, me aseguró que sabía cómo aliviar un poco mi tristeza. Las palabras que pronunció eran misteriosas. Sin embargo, su tono transmitía una confianza que me desconcertó, y al mismo tiempo, me brindó un consuelo inesperado. Al regresar a casa, el silencio reinó entre nosotros. El padre de mi pareja fue directamente a la cocina, tomó 2 copas de vidrio y una botella de vino antiguo. Mientras servía el vino, me dirigió la palabra con una voz que parecía llevar consigo la carga de toda una existencia.
Ser papá no es fácil, dijo. Observa todas las responsabilidades que implica. Sin embargo, considero que lo que experimento no se puede equiparar a lo que has vivido. No obstante, malgastamos el presente si nos enfocamos en el pasado, en lugar de vivir el ahora. Después de detenerse un momento, levantó una de las copas. ¿Te gustaría disfrutar la copa aquí? ¿O prefieres subir a mi habitación? Mi mente era un remolino. Sin embargo, su sugerencia parecía tener una lógica misteriosa. Contesté con convicción que sería preferible ir a mi casa, una seguridad que desconocía poseer. Quizás fue la urgencia del momento o el anhelo de escapar de la vida real. Pero me di cuenta de que no podía evitar continuar con lo que estaba sucediendo esa noche. Ascendimos por las escaleras en completo silencio, mientras nuestras siluetas se alargaban por la suave iluminación del pasillo. En mi cuarto se sintió una tensión inefable en el aire. Con cada trago, las barreras que solían mantener mi vida en orden se deshicieron, una copa tras otra. Una charla sin pretensiones y un gesto de apoyo inicial se convirtieron en algo distinto, sumergiéndonos a ambos en un torbellino de sentimientos profundos. Todas mis tristezas y mi enojo se desvanecieron en un torbellino que no lograba entender. Finalmente, volvió a reinar el silencio. La tristeza que sentía se había desvanecido momentáneamente, dando paso a una emoción distinta, sombría y profunda. Experimenté un instante lleno de emociones fuertes, una huida del sufrimiento, aunque también significó deslealtad a todo lo que solía ser. Al haber rebasado un límite irreversible, al encontrarme en la oscuridad, comprendí que todo había cambiado para siempre. Ahora, al mirar hacia atrás en el tiempo transcurrido, siento el peso de mis decisiones como una carga en mi corazón. La venganza no conduce a la dulzura, a pesar de que pueda parecerlo al principio. He llegado a la conclusión de que, al final del día, me he transformado en algo que nunca imaginé ser, incluso peor que mi pareja. No existen justificaciones ni excusas que puedan compensar mis acciones. Cuando me veo en el espejo, ya no logro identificar a la mujer que solía ser, y eso es lo más complicado de sobrellevar. Antes de despedirme, me gustaría expresarte mi agradecimiento por dedicar tiempo a escuchar mis historias. Te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita y darle al pulgar arriba si te ha gustado. Recibe un cálido abrazo de parte de tu buena amiga Lucy. Nos vemos en la próxima ocasión.